Bueno, vamos a darle entonces, primero que todo, muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes. Saludo otra vez pues a las personas que nos acompañan el día de hoy, tanto Wilson como Andrés. Muchas gracias por el espacio y demás. Nada, pues entendemos que precisamente nuestra sesión o el horario de nuestra sesión pues es muy compleja para la mayoría. Desafortunadamente este trimestre, pues bueno, no tengo ningún espacio en la noche para trabajar, pero bueno, espero que con las grabaciones pues nos pueda servir. Igual les doy un saludo a las personas pues que van a ver la grabación como tal. ¿Listo? Y 85. Bueno, en ese sentido entonces vamos a darle una vez a lo que nos compete. Nosotros en la sesión anterior definimos un cronograma de trabajo, ¿cierto? A partir de unas fechas y unas evidencias que vamos a hacer. El día de hoy vamos a trabajar nuestra primera evidencia que se denomina ejercicio práctico, reglas gramaticales, práctica de vocabulario. Tiene todo ese nombre pues como tal. Bueno, esa es nuestra evidencia. Como siempre, pues me gusta explicar las evidencias desde tres momentos. Primero, ¿dónde está la evidencia? Es decir, ¿dónde usted la puede encontrar? Fernando. Donde usted va a encontrar el material, donde lo puede descargar y donde también va a subir la evidencia. ¿Listo? Entonces, dale un segundito. Bueno, en un primer momento vamos a revisar dónde es que está esa evidencia, ¿no? Vamos a seguir toda la ruta para igual que quede grabada. Bueno, vamos a ir entonces a nuestra plataforma. En este momento está funcionando la plataforma, entonces vamos a seguir trabajando con ella. Igual que al backup, de pronto, si alcanzamos a abrir Classroom, creo que con ustedes no alcanzamos, pero si alcanzamos queda el Classroom ahí como backup, si no, si en algún momento fallan las plataformas, pues ese será nuestro plan B. Pero bueno, nos vamos a ir hasta junio entonces. Vamos a irnos a la pestaña de actividades. Vamos a ir a proyecto formativo. Vamos a ubicar en este caso nuestra fase, que es la fase número 2. Y aquí en la fase número 2, si no estoy mal, vamos a ubicar nuestra evidencia, vamos a ubicar la actividad de aprendizaje número 8. Vamos acá si es esta, creo que sí. Sí. Listo, actividad de aprendizaje número 8. Vamos a darle clic ahí. Vamos a desplegar el menú que dice evidencias de la actividad de aprendizaje número 8. Y aquí vamos a buscar nuestra evidencia entonces que en este momento se denomina ejercicio práctico, reglas gramaticales. ¿Listo? Es el ejercicio o la evidencia número 9. Vamos entonces, primero la voy a abrir por acá. Pero también la voy a editar de una vez para que usted, pues digamos que sea el primero en confirmar que la fecha como habíamos destinado nosotros, sí, la sesión o la primera sesión va a quedar para 8 de diciembre. El 8 de diciembre cerramos todo, no más, no hay nada más, listo. Entonces, para que lo tenga presente, a las 11:59 se cierra la plataforma. Vamos a dejar por lo menos 5 acá. Listo, fecha, entregas desde, fecha límite, listo. Ahí está, guardar y regresar. Listo, entonces ya quedó nuestra evidencia como tal, por lo menos en el primer aspecto, que es donde podemos encontrar la evidencia. ¿Listo? ¿Sí? Profe, ¿Preguntas? perdón, una pregunta. Sí, señor. ¿Es que alguna vez nos enviaste un pantallazo de las evidencias y nos aparecían en este orden? Evidencia 3, luego evidencia 19 y luego sí la evidencia 9. Ahí el orden de los factores no supera. No, yo les envié esta, que son las que vamos a hacer, pero ese mismo día también les dije, vamos a seguir este orden, y este orden, pues es este orden que estamos viendo. Mira, ejercicio 9, la evidencia 9 el día de hoy, la 19 y la 3 al final. Empezamos con ejercicio gramatical para recordar esta parte gramatical del pasado y demás. Nos vamos después a la grabación de un audio que tiene que ver con algunas expresiones nada más. Y terminamos con la sesión de habilidad lectora, donde sí tenemos ya que tener las bases, por ejemplo, que vamos a recordar el día de hoy, para poder hacer nuestro texto. Entonces, digamos, esas eran las tres, pero el orden que yo di ese día es este que está acá, para que lo tengas presente. Si quieres, aquí le tomas el pantallazo y demás. ¿Listo? Mira, acá está noviembre 6, reglas gramaticales. Igual el orden no afecta tampoco nada, ¿no? Pero pues
Quería empezar con la gramática, que es la más cansona, entre comillas. ¿Listo? Listo. Bueno, saludamos acá a Fernanda. ¿Qué más, Fernanda? ¿Bien o qué? ¿Cómo estás? ¿Nos acompañas hoy? Hola, profe. Hola, chicos. ¿Cómo están? Qué pena. Me demoré un poquito en entrar. Dale, no hay lío. Te agradezco. Listo. Entonces, recordamos por última vez la ruta para que la tenga presente. Usted se va a ir a Sajuna, o Sayuna, pues, actividades, proyecto formativo. Usted ubica la fase en la que estamos, que es la fase número 2, actividad de aprendizaje número 8, evidencias de la actividad de aprendizaje número 8, también como tal. ¿Listo? Y aquí vamos a ubicar nuestra primera evidencia, que en este caso se denomina evidencia 9, ejercicio práctico, reglas gramaticales. Usted le va a dar clic ahí, va a abrir esta paginita, aquí es donde usted va a subir los archivos pues que termine, y aquí también vamos a descargar el archivo, que es este, que es como tal la evidencia. ¿Listo? Entonces creo que en el primer momento ya está, ya tenemos claro dónde está la ruta, dónde usted va tanto a descargar como a subir el material. Segundo punto, ¿qué es la evidencia? What is it? ¿No? ¿Qué es? Bueno, vamos a mirar qué es precisamente. La acabamos de abrir, pues miremosla, ¿no? Entonces, hace parte de la actividad de aprendizaje número 8. La evidencia se denomina ejercicio práctico, reglas gramaticales. Miremos entonces de qué se trata. Nos dice, practicar de manera frecuente el vocabulario en inglés permite desarrollar habilidades comunicativas más fácilmente. Para el desarrollo de esta evidencia, consulte el material de formación English Grammar, específicamente el subtema denominado English Grammatical Rules, donde podrá encontrar información para construir frases cortas y conocer algunas reglas gramaticales importantes. Además, lea y analice el material complementario English Grammar, a Short Guide. Antes de continuar, pues bueno, tenemos este material que es el material complementario, tenemos material de formación. Por lo general, pues ustedes se han dado cuenta un poco de lo que hemos trabajado, pues yo no trabajo con ese material de formación, pues yo creo mis diapositivas y demás, pero igual está el material para que ustedes, digamos que en conjunto con la sesión y las diapositivas y demás, pues lo puedan, digamos, puedan tener más opciones, ¿no? Entre comillas a la final, pues más material. Sin embargo, si ustedes no recuerdan o no tienen mucha idea de dónde descargar este material, hagamos esa ruta muy rápidamente para que lo tengan presente. Que básicamente pues es la misma ruta. Llego para acá a el link. Es la misma ruta, pero ya no vamos a darle clic en actividades, sino que vamos a darle clic en materiales del programa. Entonces entramos lo mismo. Materiales, proyecto, fase 2, actividad de proyecto, actividad de aprendizaje número 8, material de formación, aquí está el English Grammar, puede descargar, un material complementario, aquí vamos a abrir esta página y usted va a encontrar todo este material complementario, que no solamente es de nosotros, es decir, de inglés como tal, sino que tiene bastantes cosas desde la parte técnica como tal. Bueno, aquí podemos ver diagnóstico de la situación musical colombiana, escuchar música del siglo XX en las escuelas. Bueno, acá hay varias cosas, estados del arte para los campos del arte y prácticas culturales para la población campesina, bueno, muchas cosas. Acá podemos encontrar lo que nos decían ahorita, English Grammar, a Short Guide, ¿no? Entonces estos dos serían los materiales. Ah, bueno, este es otro. Este es el que les decía aquí, el del primero, el que dice material de formación, English Grammar. Yo le di clic acá y me abrió esto. ¿Puedo abrir la versión multimedia? Sí, claro. También podemos abrir la descargable, que es como el PDF. Y aquí pues vamos a encontrar este material, donde va a encontrar pues ciertas temáticas, como le digo, que lo pueden ayudar a complementar. Sin embargo, pues creo que, y mi intención siempre ha sido, que usted sea capaz de desarrollar la evidencia a partir de la sesión como tal, que aquí se den todos los parámetros para desarrollar la evidencia, pero pues está el material, invitadísimo a que usted lo revise, material complementario. Si tiene alguna duda y demás, después me puede preguntar, pero bueno, aquí están los dos comentarios, esos serían los dos materiales, perdón, las dos como cartillas, podríamos llamarlas, esas serían las rutas que usted puede seguir por si en algún momento le interesa ese material complementario. ¿Listo? Listo, seguimos.
Bueno, después de realizar estas lecturas, o en este caso, pues también de tener la sesión, en este caso, pues con mi persona para poder, digamos que, clarificar pues algunas cosas que vamos a tener que tener en cuenta para la evidencia, desarrolle el siguiente ejercicio, el cual consta de 5 oraciones que usted debe completar en la forma gramatical correcta. Entonces, ahí nosotros completaríamos el qué. ¿Qué hay que hacer? Pues básicamente, usted tiene que completar 5 oraciones, ¿cierto? Con los verbos que están dentro de esta caja. Ahora, ¿qué pasa? Que nuestras oraciones están en pasado simple, simple past tense. Es decir, que usted tiene que analizar aquí las 5 oraciones que hay y determinar si el verbo que necesita, pues debe ir en pasado, que por lo general tal vez sí. Sin embargo, hay casos específicos, como por ejemplo en el caso de alguna pregunta, pues el verbo ya no debería cambiar. Sin embargo, eso es lo que vamos a ver un poquito el día de hoy. ¿Listo? Pero así a grosso modo, pues básicamente, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Completar 5 oraciones con los verbos que están aquí en la caja. Las oraciones pues van en pasado simple o todas están en pasado simple. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer. Para de contar. Ahora, siguiente y último punto de nuestra sesión. Ya vamos a acabar. No, mentiras. Último punto es, que es el muy importante, ¿no? Y es cómo lo vamos a hacer o cómo lo podemos hacer, ¿sí o no? Y para poder hacer entonces el trabajo en esa evidencia, pues tenemos que ir a recordar, ¿cierto? Un poquito de lo que de pronto en algún momento trabajamos un poquito y si no, pues no importa, lo recordamos, que es el tal pasado simple. Porque me dicen a mí, bueno, desarrolla la evidencia a partir del pasado simple. Pero bueno, ¿y qué es el pasado simple, no? Listo. Que es el pasado simple, ¿no? Bueno, y entonces en un momento hablamos, no sé si usted recuerda que la lengua o el lenguaje pues se compone por diferentes partes. Y empezábamos a hablar de los sonidos, de cómo produzco esos sonidos a nivel fonológico, de las palabras, cómo se comportan, qué significados tienen, qué funciones tienen, nivel morfológico. Y después continuamos con el nivel sintáctico o el nivel gramatical, el cual me dice a mí, listo, usted tiene una situación comunicativa, ¿cierto? Yo digo, sí, claro, ¿cuál es? Hablarme o contarme lo que hizo ayer. Listo, esa es mi situación comunicativa. Entonces la gramática le dice a uno, bueno, como usted tiene esa situación comunicativa, que es contarle a alguien lo que hizo ayer, digamos, ¿sí o no? Pues lo que usted necesita es lo que yo denomino un tiempo verbal, ¿cierto? Y entonces, ¿qué son los tiempos verbales? Bueno, los tiempos verbales son estructuras, formas que yo tengo de organizar las palabras, pero es una estructura, ¿no? Es decir, que está conformado por ciertos elementos que tienen que estar en ese orden, porque si yo cambio el orden de esa estructura, pues me cambia todo, ¿no? Entonces, los tiempos verbales vienen siendo esas estructuras que yo debo seguir, pero siempre con una intención comunicativa y es poder expresar algo en la vida real, en mi realidad. ¿No? Entonces yo debo siempre entender los tiempos verbales pasado, presente, futuro, toda esa vaina, desde 2 puntos importantes, desde la estructura que él es y cómo yo debo organizar las palabras para poder utilizarlo. Y en el otro lado tal vez será incluso un poco más importante y es qué es lo que yo puedo expresar al momento de organizar las palabras de esta forma, ¿cierto? Y pues con el pasado simple, al igual que con el presente simple, pues nosotros podemos hacer 2 cosas. En un primer momento podemos describir y en un segundo momento podemos hablar de las actividades, rutinas, hábitos, acciones que alguien realizó, porque es pasado simple a una acción que se terminó en algún momento. Cuando yo me dedico a describir, esas descripciones tienen que ser con el verbo to be, pero lo mismo que hablábamos cuando vimos el presente. Nosotros no somos montañeros, o montañeros no más bien, no somos perezosos, pues, que montañero no es perezoso, pero nosotros no somos perezosos como para no aprender a conjugar el verbo, ¿no? Entonces yo no digo yo ser ni yo estar, no señor, yo digo yo soy, yo estuve, nosotros, ¿sí o no? No hablamos como cavernícolas, sino que hablamos bien. Y entonces, pues aquí precisamente yo no voy a decir yo estar, sino que yo debo conjugar el verbo, ¿cierto? En presente existían 3 conjugaciones. Am, para primera persona, I am. Is, para una mujer, hombre, cosa. He is, my father is, my cat is. Y are, para los plurales, usted,
ustedes, nosotros, ¿no? You are, they are, and we are, ¿no? Eso en presente. Ahora en pasado, pues el verbo to be también tiene su conjugación, pero igual o de la misma manera que está en presente, pues sigue siendo más sencillo que en el español. Porque en el español yo debo conjugar con cada persona. Yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos, ellos fueron. Y eso el verbo ser o estar. Ahora es estar, ¿no? Yo estuve, usted estuvo, nosotros estuvimos, ellos estuvieron. Uy, ¿cuántas veces cambió el verbo, no? Varias veces. Aquí usualmente usted se va a preocupar por dos cambios. El verbo to be en pasado se convierte en was para los singulares. Todos los singulares. Mi primera persona, I was, she was, my mother was, my father was, my cat was, Bogotá was, the class was, lo que sea. Y were para los plurales, entendiendo que you puede ser singular o puede ser plural, perdón, dependiendo del contexto. Yo le digo, you are my student, mirándolo a alguien a los ojos solamente. Pero si digo, you are my students, mirándolos a todos, pues entonces ahí es el plural, ¿no? Sin embargo, se trabaja siempre desde la estructura, digámoslo así, del singular, es decir, siempre, del plural, perdón, siempre vamos a tener el where cuando yo tenga el sujeto you, así sea usted o ustedes, no importa. Y su función, como lo vemos acá, pues es describir. ¿Describir qué? Pues todo lo que vemos nosotros en presente simple. Personalidad, nombre, edad, obviamente todo esto, pero en pasado. I was 54, I was an English teacher, I was happy, I was told, todo eso. Opiniones, ¿no? Bogotá was better before, so on, ¿no? Opiniones, hechos generales, cosas que son, pero por ejemplo ayer, ¿no? Ayer el cielo estuvo gris. Ah, bueno, the sky was gray yesterday. ¿Sí? Cosas que son porque son opiniones o descripciones, en este caso, nombre, edad, nacionalidad, personalidad, apariencia física, todo lo que vimos con presente, pues es lo mismo en pasado. La estructura sigue siendo la misma, es decir, yo tengo el primer elemento que es el tal sujeto, cosa, animal, lo que sea. El verbo to be en este primer caso, si yo quiero describir, y como estoy describiendo, pues es muy común que tenga adjetivos, ¿no? Cualidades. Listo, lo mismo para la siguiente. The food was delicious. Descripciones, vea. The weather was warm. The people were friendly. My mother was happy. So on, so on. Eso en un primer momento. El segundo uso del pasado simple, pues que al final también es el mismo del presente simple. Como les decía anteriormente, pues es poder hablar de actividades, de acciones, de hábitos, ¿bien? Y lo que necesitamos acá entonces son otros verbos diferentes al verbo to be. Vemos el verbo to be, de pronto trabajaremos un poquito más con él, pero la evidencia en tal, pues no tiene verbo to be, entonces nos vamos a centrar un poco más en este uso que está aquí. Pasado simple para poder hablar de las actividades, rutinas, acciones que la gente realizó en algún momento. Y como la gente realizó en algún momento, vamos a hacer un paréntesis, un pequeño paréntesis por acá, pues para poder, digamos que presentar lo que nosotros denominamos las expresiones de tiempo o time expressions. Porque como lo que yo voy a escribir es algo que pasó en un momento determinado, pues lo que yo necesito son expresiones de tiempo para que me ayude a expresar, valga la redundancia aquí, ese momento determinado. Por ejemplo, si yo digo en español o en inglés, en cualquier lengua del mundo, usted dice, es que yo trabajé. Y ya no dice más. O en inglés, bueno, I worked. Y ya. Pues la persona con la cual usted se está comunicando va a quedar como, bueno, ¿y qué no? Sí, trabajó y qué pasó o qué. Pero si yo digo, es que mira, no, yo trabajé todo el fin de semana. Entonces hago esta cara y decir, no, trabajé todo el fin de pues yo ya te entiendo. Y la persona que te está, que digamos que te está escuchando, con la cual estamos comunicándonos, seguramente nos va a entender, ¿cierto? Un poco más, se va a contextualizar un poco más. Por eso es entonces que en el pasado simple, las expresiones de tiempo son muy importantes, ¿sí? Y por lo general yo las debo agregar en cualquier lengua, como usted se da cuenta, en español, en lo que sea. Una particularidad en inglés es que la mayoría de esas expresiones van al final de mi oración. ¿Listo? I worked yesterday. No, yesterday I worked. Bueno, lo podemos hacer así de manera narrativa. Yesterday, coma, I worked, y después sigo contando algo. Pero por lo general van a ir al final. I worked yesterday.
¿Listo? Miremos entonces las expresiones de tiempo. Tenemos la primera que es yesterday, la más común, el día de ayer. The day before yesterday. Antes de ayer decimos nosotros. O pues literalmente es el día antes de ayer, ¿no? Bueno, nosotros decimos antier o antes de ayer a veces así, ¿no? Bueno, ya depende. Siguiente expresión de tiempo muy común, ya tenemos dos. Yesterday, the day before yesterday. Last, que para nosotros es como el pasado o la pasada. No tenemos ningún lío, depende. ¿El pasado qué? Bueno, depende, pues, si yo digo last Monday, pues es el lunes pasado. Si yo digo last week, pues es la semana pasada. Pilas es con el orden, ¿no? Primero va last y después va el tiempo. Last month, el mes pasado. Last year, el año pasado. Last weekend, el fin de semana pasado, y así sustantivamente dice el chavo, ¿no? Importante entonces, tercera ya, expresión de tiempo, last. Primero va last y después va el tiempo. Last Monday, last week, last month, whatever. Siguiente. Bueno, aquí están los ejemplos, ¿no? Last month, last year, last weekend, last week. Siguiente y el último que vamos de pronto a trabajar o a tener presente es el ago. El ago es un poquito más específico porque me requiere a mí que yo coloque primero el número. Necesito el número. Una semana, 2 semanas, 1 hora, 3 horas, 5 horas, un día, un mes, 5 años. Necesito el número, por eso es más específico. El tiempo, igual que en español, 5 años, 5 días, 5 meses, 5 semanas, 5 fines de semana, no sé. Entonces digo 5 weekends, or 5 months, or 3 years, or 4 days, or 2 weeks, lo que sea. Y al final vamos a colocarle el ago, que el ago para nosotros pues es este tal hace. Sin embargo, pues ya saben que en español el orden es diferente. Hace 3 días, en inglés sería primero el número, el tiempo y al final el ago. Aquí está, aquí está el ejemplo. 3 days ago. Bueno, 3 days ago, 2 weeks ago, 1 month ago, so on, so on. 1 year ago, 2 years ago. ¿Listo? Estas son las 4 expresiones. ¿Hay tal vez más? Sí, pero podríamos decir nosotros que estas podrían ser unas de las más comunes, tal vez si no las más comunes. ¿Listo? Yesterday, the day before yesterday, last week, last month, whatever, and the number 3 days ago, 4 weeks ago, so on, so on. ¿Listo? Importante que las tengan presente en las expresiones o cuando vayamos a comunicarnos en pasado. ¿Listo? Miremos, por ejemplo, acá a ver si en la evidencia nos dan algunas. Bueno, aquí, por ejemplo, en la primera oración no nos da ninguna expresión de tiempo, pero nos dan un verbo en pasado. Entonces yo puedo tener presente que es en pasado. Aquí también. Aquí sí nos dan una. Nos dice que Cristina, y le van a decir algo. Algunas canciones, no sé qué con las canciones, no tenemos el verbo, pues ya esa es la idea. En una edad temprana, early age es una edad temprana, cuando eras joven, cuando eras niña. Aquí ya tenemos una expresión de tiempo. Aquí tenemos otra al final, yesterday. ¿Sí? A lot of water, bueno, a lot of water yesterday. Listo, ahí tenemos la expresión de tiempo, pues es muy común entonces. Claro, hay momentos donde no sea necesaria, o no sea necesaria, sí, a partir del contexto, ¿no? Hay palabras o hay oraciones que de pronto no necesito, pues, afirmar o confirmar ya el tiempo, ¿no? Ahí ya depende del contexto. Pero por lo general la recomendación es que la coloquen ahí. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a los usos y teniendo muy presente, pues, las expresiones de tiempo, ¿sí o no? Íbamos nosotros, entonces, vimos un poquito del to be, íbamos nosotros acá, ¿no? Entonces, hablando de que ahora lo que nosotros tenemos que hacer con este pasado simple es poder a expresar las actividades que alguien realizó, o que yo realicé, o que mi mamá hizo, o que el presidente hizo, o que Juan hizo, o que James hizo, o que Shakira no hizo, lo que sea. Actividades que alguien hizo o no hizo en algún momento específico. Cuando hablamos de algún momento, pues la idea es poder especificar ese momento agregando la expresión de tiempo, ¿sí o no? Pero entonces vámonos nosotros aquí a este uso, que es actividades, rutinas, hábitos, ¿sí o no? Este que está aquí. Como hablábamos entonces en algún momento, el pasado simple pues tiene una estructura muy parecida o la misma estructura que el presente simple. Y es que usted debe empezar sus oraciones con una persona, ¿cierto? Que hizo, como estamos hablando pasado, que hizo algo, en este caso es el verbo, el segundo elemento es la acción, y el tercero será el complemento, ¿cierto? Entonces voy a decir, es que yo jugué o vi una película, digamos, listo. I, sujeto,
verbo, watch. Pasado, watch the movie. Podemos decir es que yo enseñé inglés, I taught English yesterday. ¿Cierto? Aquí vamos a agregarle last weekend, el fin de semana pasado. Last weekend. Y un segundito, vamos a agregar esto de acá. Vamos a dejar esto por acá. Vamos a pintar esto azul. Entonces, fíjense, mi estructura es la misma. La persona, el verbo, en pasado y complemento. Aquí lo mismo complemento y la expresión de tiempo, que siempre será una muy buena idea, sobre todo colocarla al final de mi oración. ¿Listo? Pero ¿qué pasó aquí? Que este verbo, ¿cierto? El verbo ver, pues me dicen a mí o me han dicho toda la vida que es watch. Y el verbo enseñar me han dicho a mí que es el verbo teach. Pero cuando yo hoy veo los ejemplos, yo veo que a este watch lo que hicimos acá fue agregarle una ed para el pasado. Pero vemos acá que para... ¿dónde está el igual? Aquí. Que para el verbo teach, que es enseñar, pues cambió totalmente el verbo. Ya no le agregué ed, sino que cambió totalmente, ¿no? Entonces aquí entramos y queda uno, pero ¿cómo así, no? Bueno, y entonces pasa algo en el pasado simple. Seguramente usted lo ha visto en algún momento alguien se lo dijo, de pronto por ahí lo recuerda, ¿no? Y es que en inglés los verbos se dividen en dos categorías. Unos verbos que se denominan verbos regulares, porque su pasado, y de hecho su pasado participio, que es el otro pasado que en algún momento nos tenemos nosotros que aprender, solamente se van a crear formándole o agregándole las partículas, en este caso las letras E y D. Y ya. Y ya. Y entonces uno dice, uy, pucha, ¿cómo así que hay verbos regulares y que hay verbos irregulares? ¿No? Ese inglés es una vaina dificilísima. Y vea, yo le muestro algo. Vamos a ver la conjugación del verbo ver, solamente ver. En presente, por ejemplo, veo, ves, ves, vemos, veis, ven, ves. En pasado, vi, viste, vio, vimos, visteis, vieron, viste. ¿Cuántas terminaciones tiene el verbo solamente en presente y en pasado? Pongámosle por encima, 2, 4, 6, 8, pongámosle unas 12 por encima. ¿Sí o no? Entonces, si usted no habla español y quiere venir a aprenderse el verbo en español, usted debe aprenderse el verbo y debe aprenderse que tiene que cambiar o que va a cambiar con cada uno de estos sujetos y que va a cambiar en cada tiempo, en presente, en pasado, en futuro, porque futuro es veré, verás, verá, veremos. ¿Sí se da cuenta? Ahora miremos el verbo watch y su conjugación en inglés. Entonces, tenemos el verbo watch, muy bien. Vamos a ver qué conjugación tiene. Y entonces, si yo veo presente, watch, el mismo. Lo único que tiene es una ES en tercera persona. He, she o it. Pucha, y qué duro nos da esa ES a veces, ¿no? Eso lo vimos en presente, si usted recuerda, ¿no? Pero es solamente la conjugación que tienen ellos y que solamente conjugan en terceras personas. Los demás no. El resto es watch, watch, vea. Este verbo es un verbo regular. Es decir, que su pasado se forma con el ED. Y vamos a ver entonces las conjugaciones en pasado. Vea. I watched, you watched, he watched, we watched, you watched. ¿Cuántas veces cambió? Ninguna, hermano. Pues una, digamos, en pasado ya. Para todo el mundo, ¿se da cuenta? Futuro, miremos el futuro. I will watch, watch, watch. El verbo no cambia, vea. Lo que hay es un auxiliar, pero el verbo no cambia nunca. ¿Se da cuenta? Que miremos los perfectos. Watched. Es el mismo pasado que es el pasado participio, vea. Y todo, para todo el mundo es la misma vaina. Cuando sea con ing para todo el mundo, vea. Mientras que aquí, si nosotros vemos los perfectos, ya no es ver, ni es veía, ni es vi, ni es veré, ni es vería, ahora es visto. Y si vemos con los subjuntivos, viera o viese, y si yo viere, ¿sí? Y si, ¿qué tal lo haya visto? Y si yo hubiese visto, bueno. Imperativos, ve, no veas. ¿Eh? Vea todas las conjugaciones que nosotros tenemos. Y ahí podemos concluir. Bueno, en términos de verbos, de vocabulario inglés, 2 de 10 en términos de dificultad. Español, 11 de 10. No me entiendas tampoco, pero sí, sigamos nosotros tenemos, ¿sí? Lo que nosotros hablamos es mucho más complejo. Por eso esta gente viene y nunca conjuga un carajo. Nunca. Es que ni siquiera por allá el delegado de yo no sé dónde de Latinoamérica, en Norteamérica, ¿no? Porque hoy vi al señor Trump ganando. Es que América, no, América es todo, ¿no? Ellos son Norteamérica. Y entonces van a hablar allá esa gente y no sabe hablar español, hermano. Yo, no, pero esa falta de respeto con nuestra lengua, con nuestra realidad, porque es que nuestra lengua, y que sea más difícil no quiere decir que no la puedan aprender, ¿no? ¿Será que no que son más inteligentes, dicen?
En el mundo en general, ¿no? Porque pues lo mismo para otro tipo de lenguas que tampoco, ¿sí o no? También entendiendo algo importante, y es que las raíces de las lenguas, no es lo mismo aprender una lengua bárbara o que descienda de las lenguas bárbaras y demás, como el inglés, que aprender una lengua romance que desciende de otras lenguas como el latín y demás, ¿no? Entonces no será lo mismo, obviamente. Y para nosotros, pues va a ser de alguna u otra forma mucho más sencillo. Si usted entiende el español, aprender francés, aprender portugués, aprender italiano. ¿No? Mucho más fácil, ¿cierto? Si entiende el español, ¿no? Para esa gente, pues como no se les da tampoco la gana. Pero bueno, más allá de eso, fíjese pues la complejidad que nosotros tenemos. Entonces uno dice a veces, pues que aprenderse ese verbo regular, no, qué pereza, hermano. Sí, pero usted lo va a aprender una vez, vea, y ya, ¿sí? Y en el caso del verbo regular es muy fácil, porque el presente pues es uno, pero el pasado solamente es ed, y pare de contar. Sencillo, ¿sí o no? Facilísimo. Bueno, entre comillas, pues, pero a la final uno lo ve objetivamente. Sencillo, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Pues que no todo puede ser color de rosa. Bueno, tienes unos verbos que son regulares y que se forman con ed. Listo, para de contar, súper. Alguno que otro tendré que agregarle una consonante por mucho y me va a cambiar la escritura y ya. Pero resulta que existen unos verbos que se llaman irregulares. Y que esos irregulares, pues como vimos acá en este ejemplo, el pasado no se forma agregándole solamente ed, no, sino que ellos cambian y ya no tienen un patrón de cambio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Me lo tengo que memorizar, ¿sí? Me lo tengo que memorizar, pero pues me pasará lo mismo. Un segundo que llegó alguien por acá. Sí, nos pasará pues lo mismo. Yo me tendré que memorizar ¿cuántas veces? Una en presente, una en pasado, y en este caso el pasado participio es el mismo, teach, taught, taught. Y ya, no me lo tengo que aprender nada más. Mientras que si usted va a ver aquí y nos fuéramos a aprender el verbo enseñar, pues usted debería aprenderse bastantes conjugaciones en diferentes tiempos para cada persona. Aquí tenemos el taught para todas las personas. I taught, María taught, Mr. Pepito taught, the Colombian Soccer National Team taught, bueno, lo que sea, lo que sea. No hay ningún, digamos, lío acá. Entonces, pues uno dice a veces, ¿no? Y yo lo dije alguna vez y mi invitación aquí ya para cerrar esta parte es, bueno, uno dice a veces, ¿y a qué hora me aprendo todo eso? Pero no es tanto, la verdad es que no es tanto. Lo que usted habla y lo que usted ya sabe hablar y lo que usted ha memorizado es mucho más amplio que esto. ¿Bien? Yo creo que hay que quitarles ese miedo y practicar y escribir esos verbos y poner y practicarlos y hablar oraciones y decir oraciones y practicar con mis hijos. Bueno, yo creo que más bien nos falta es un poco eso, la práctica, entender a la final que esto no se puede trabajar sin práctica, así como la música en general, que ustedes, lo que ustedes se dedican, ¿cierto? Pero pues no es tan como ese coco a veces que le pintan a uno y no, ya quiero yo. No, 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 de hecho es mucho más sencillo. El coco está en español, ¿no? Bueno, ¿alguna duda por acá que tengan ahí que les haya surgido de lo que estamos hablando o vamos bien? ¿Están ahí o no están? ¿O están viendo el partido? Todo está bien. Dime, Wilson. Acá estamos, profe. Listo, listo, listo. Bueno, si no hay dudas, sigamos entonces. Bueno, aquí tengo algunos ejemplos de los verbos regulares, solamente con ed, para que se den cuenta que todo es con el mismo, play, play, play. Bueno, entonces lo hablamos un poquito. Esto son verbos regulares como tal. Los verbos irregulares acá, pues, como les comentaba, pues son verbos que cambian. Hay unos que cambian una vez, dos veces, o las tres son diferentes, pero son máximo esas tres veces que yo debo aprendérmelo, porque como se da cuenta, pues es el mismo para todos los sujetos. Cosa que no nos pasa a nosotros en nuestra lengua materna, ¿no? El español como tal, ¿no? Ahí se pone un poquito más complejo. Los verbos irregulares, usted puede encontrar tres tipos de verbos regulares, los irregulares, perdón, los que cambian. Unos que no cambian nunca, como cortar, cut, cut, cut. Presente es cut, pasado es cut, y el pasado participio es cut. Y bueno, ¿y yo cómo sé cuál es el presente y el pasado? Contexto. Por ejemplo, si yo digo, I cut my finger, y tengo unas tijeras acá, pues es presente, veamos. Usted se corta el dedo, es un hábito que usted tiene, un ejemplo. Pero si digo, I cut my finger yesterday, sí, yesterday ya me está indicando que te estoy hablando en pasado. Por eso la expresión de tiempo es muy importante. ¿Eh? Y este otro cut, que para nosotros son los verbos en ado, edo, ido, cortado. Es que yo me he cortado 20 veces, pelando papa, un ejemplo. Ese tipo de verbos. ¿sí? ¿Cuál es la recomendación? Presente, pasado.
Para esto y para este ejercicio necesitamos el pasado, pero la recomendación es que usted se aprenda el verbo en las tres formas. Y ahí sí ya se aprendió el verbo porque ahí sí va a ser usted capaz de usarlo en presente, en pasado, en futuro, en cualquier tiempo que usted quiera expresar, lo puede hacer si se lo aprende en las tres formas. Aquí está el teach, taught and taught. Entonces usted va a encontrar verbos que no cambian nunca, verbos que cambian una vez, como enseñar, presente teach, taught en pasado, by presente, but en pasado, y va a encontrar verbos que cambian las tres veces, como por ejemplo drink, drunk, drunk, sing, sang, song, o en este caso hay unos que siguen un patrón. IAV, drink, drunk, drunk, pero no quiere decir que todos sean así, no. Hay algunos que siguen ese patrón, bueno, está bien, más fácil de aprenderlo de pronto, pero otros que siguen otro patrón diferente, como el verbo tomar, take, de tomar algo, ¿no? De agarrar algo. Take, pasado took, participio taken, ¿sí? Entonces así va a cambiar. Pero son los posibles verbos irregulares que usted se puede encontrar, que no cambien, que cambien una vez y que cambien tres veces. Sin embargo, no hay ninguna regla, si nos surge la duda, que me diga cuáles son los verbos regulares y cuáles son irregulares. ¿Hay alguna regla ortográfica? No, no hay nada de esto. La única regla a la final que nos toca a nosotros es intentar memorizarlos, entendiendo pues que es muchísimo más sencillo que hacerlo en otra lengua como el portugués, como el francés, porque en francés o en portugués o en italiano tienes que aprenderte el verbo, tienes que aprenderte la conjugación en presente, tienes que aprenderte la conjugación en presente con cada uno de los sujetos, y lo mismo en pasado y lo mismo en futuro, ¿sí? Pues aquí nosotros solamente 3 veces y ya, paré de contar. Hay una ventaja muy grande ahí. ¿Listo? Bien, ahora, ¿cómo creamos nosotros oración? Entonces, ya tenemos en cuenta, o ya vimos nosotros, ¿qué es el pasado simple? Los dos usos que tiene, escribir con to be o hablar de actividades, rutinas y hábitos, que es lo que necesitamos. Listo. Ya entendemos o tenemos presente que por lo general hay que colocar las expresiones de tiempo, pues para poder contextualizar. Sobre todo en ese tipo de verbos. Y ahí vamos a la siguiente parte, es decir, existen verbos regulares e irregulares, entonces es importante reconocerlos. No hay ningún patrón, no hay ninguna regla que me diga, nos toca ir memorizando a partir de qué? De la práctica, del uso. Entre más usted lo use, más rápido va a memorizar. Este es regular, este es irregular. Llegará un momento donde eso pase automáticamente. Hay que perderle el miedo, hay que practicarlos, hay que escribirlos, ¿sí? Hay que memorizarlos de vez en cuando. ¿Sí? Si yo estoy en Transmilenio y me estoy agarrando, ¿cómo es que se dice agarrar? No me acuerdo. No importa, el otro día, ¿cómo es que se dice agarrar? No me acuerdo, no importa, la semana tal vez ya me acuerdo. ¿Cómo es que se dice agarrar ahora en pasado? Bueno, sí, ese tipo de cositas que pueden ser insignificantes, pero que van a ir sumando al proceso como tal de adquisición de lengua extranjera. ¿Listo? Una vez entonces ya tenemos eso, revisemos qué es o cuáles son las estructuras como tal. Y ya lo habíamos mencionado, lo primero que hay es la persona, sea la que sea, o el objeto o la cosa, nosotros lo llamamos sujeto. ¿Por qué? Porque es algo o alguien que realice una acción. Mi celular puede ser el sujeto, el muñeco puede ser el sujeto, el cable puede ser el sujeto. Claro, si usted le otorga una acción a eso, claro, yo digo, es que el muñeco te mira mal. Bueno, eso es una acción que está realizando el muñeco, entre comillas, pues, ¿no? Es que el celular toma fotos. Bueno, eso es un sujeto ahí, el celular es sujeto, ¿no me entienden? Después tenemos el verbo, sea regular o irregular, bueno, yo debo saberlo para escribirlo en pasado, y tenemos el complemento. Si nosotros nos vamos a nuestra evidencia, pues encontramos lo mismo, vea. Aquí tenemos a Ludwig van Beethoven, el sujeto, aquí nos dan un espacio y nos dice que complete con el verbo, listo, y aquí nos dan un complemento, y que en este caso es un complemento compuesto, porque tenemos otra oración compuesta aquí, ya la vemos. Bien. Aquí lo mismo, tenemos un sujeto, tenemos afortunadamente que es un adverbio, no modifica nada la oración, solamente modifica el verbo, ¿sí? Le está dando como un poquito más de importancia al verbo. Y tenemos el complemento. Acá hay otro complemento compuesto con un WH. Aquí tenemos lo mismo, Cristina, coma, pílase con esa coma, un sujeto, acá deberá entonces ir un verbo y tenemos un complemento. Acá hay una pregunta, sí, pero la pregunta está aquí, véanla. Pilas con eso porque la pregunta no está aquí, en esta oración. Pilas con la puntuación, que es importante. Cristina, coma, oración. Usted, coma, y ahí sí le pregunto, how did you do that? O how did you do that? Aquí, la camisa negra, listo, coma, it's been, coma, pero aquí, en esta oración, sí tenemos una pregunta, ¿cierto? Ya vamos a revisar la pregunta. Aquí en el último tenemos sujeto, verbo, que lo sacaremos de aquí, complemento. Tenemos la expresión de tiempo, en este caso, al final, ¿no? Ayer durante el ensayo. ¿Listo? Eso es. Entonces, ya listo, ya analizamos nosotros
que existen las oraciones afirmativas y que tienen esa estructura. La persona, el verbo en pasado, sea regular o irregular, no me importa, y el complemento. Listo. Pero nosotros no solamente estamos afirmando, nosotros negamos y preguntamos. Entonces miremos esa forma de construir las oraciones que nosotros en español hacemos todo el tiempo inconscientemente. Yo ya no me siento a pensar, ¿cómo es que yo niego una oración en pasado? Nada, ¿para qué? ¿No? Yo la niego y ya. ¿Hizo la tarea? No, no hice la tarea. Eso es negar una oración en pasado. En español, ¿sí o no? Pero, pues lo hacemos de manera inconsciente. Ahora sí nos toca sentarnos a nosotros a ser un poquito conscientes de cómo es que yo niego una oración. Y entonces es ahí donde entran estos maravillosos señores, otra vez, que se denominan, ¿qué? Auxiliares. ¿Qué son los auxiliares? Lo hemos visto cuando vimos nosotros presente, pero creo que va quedando un poco más claro y un poco más claro cada vez, ¿no? ¿Por qué existen los auxiliares? Por esto que yo le acabo de mostrar. Porque es que ellos no tienen tantas conjugaciones. Entonces, si yo le muestro acá el del will, del futuro, vea, imagínense que un día esta gente está escribiendo las reglas gramaticales del español, del inglés, perdón, del español, del inglés. Y entonces dijo, ¿sabe qué, hermano? No, ¿para qué nos vamos a matar cogiendo el verbo y conjugándolo para acá? No, no hagamos eso. Pero entonces llegó otro y dijo, bueno, vamos a escribir una oración en futuro, ¿cómo la vamos a hacer? Listo, y pues se sentó a escribir y dijo, pero ¿sabe qué pasa, hermano? Es que si no tenemos la conjugación del verbo en futuro, pues no podemos escribir futuro. Y otro dijo, tranquilo, hermano, relájese. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a inventar unas figuras que vamos a llamar auxiliares y que esos auxiliares nos van a quitar a nosotros la necesidad de estar conjugando todos los verbos todo el tiempo con todas las personas. Y entonces, en lugar de conjugar el verbo todo el tiempo, lo que yo voy a hacer es traerme un auxiliar que me diga a mí que cuando yo utilice ese auxiliar, estoy hablando en tal tiempo y puedo expresar tal cosa. Por ejemplo, uno de los más visibles y los más comunes, pues es el que le estoy mostrando, el auxiliar del futuro. Entonces, ellos no cambian el verbo en futuro, como nosotros sí lo hacemos. ¿Dónde está nuestro futuro? Por acá. Aquí está. Enseñaré, enseñarás, y tenemos que tildar y toda esa vaina. Ese tilde es una brutalidad. Usted le enseña, yo creo que los gringos, con todo respeto y sin tanto respeto, de que primero aprenden a hablar que a tildar. Y de aquí a que aprendan a hablar bien, mejor dicho. Pero bueno, más allá de eso, no, qué pena, y ustedes dirán que yo les guardo y no, para nada. Pues, sino que si en algún momento pienso que no se respeta nuestra lengua como se debe respetar, ¿no? Y aquí cualquier persona que medio habla español, y entonces ya, no ustedes, ¿no? Nosotros, pero pues me dejan aquí utilizar el pronombre para generalizar, nos arrodillamos y qué bonito habla ese señor, y me parece que no tiene que hable bien, hermano, porque si usted está en un lugar donde se habla español, hable bien. Ahora vaya uno a hablar allá en Estados Unidos un inglés así, ¿no? I will watch the movie tomorrow. ¿Y cómo lo van a ver? ¿Será que no era así tan bonito que habla este indio? No, sí, seguramente no. Sí, entonces parece que uno no, a veces no hace respetar como tal su lengua. Pero bueno, más allá de eso, si se da cuenta, pues ellos tienen esas figuras de auxiliares. Y entonces es ahí donde hace también el auxiliar, nace el auxiliar, a pesar de que ellos tengan conjugación para presente y para pasado, pero igual tienen su auxiliar para el presente, que es el do y el das, que lo vimos anteriormente. Y ahora tenemos el auxiliar para el pasado, que es el tal did. Did, ese es el auxiliar para el pasado. En este caso, ¿para qué vamos a utilizar ese auxiliar? Vamos a utilizar ese auxiliar, vamos a colocarlo por acá, un poquito más grande. Vamos a utilizarlo para dos cosas. Nos va a servir para negar y nos va a servir para preguntar. ¿Listo? Para esas dos cosas. Nos va a servir para afirmar. No es necesario. Usted tiene el verbo y ya. I played soccer. ¿Listo? No es necesario. ¿Listo? Ahora, para negar, sí lo necesitamos. Bien, entonces pilas acá porque va a pasar algo muy interesante. Yo tengo I played soccer yesterday. Afirmación. Sujeto, verbo, complemento. Listo, súper. Y expresión de tiempo por ahí. Vamos a negar. Necesito auxiliar. Entonces aquí me cambia porque tengo ahora la persona, el auxiliar, ¿no? Entonces vamos did, pero como estoy negando, pues yo puedo colocar did not or didn't con la contracción. Tengo el verbo, ¿cierto? Pero el verbo ya no va en pasado. Ya está ed, no va. ¿Por qué no va? ¿Cómo así? Porque ya tengo el auxiliar que me está indicando a mí que la oración va en pasado. Entonces sería como una redundancia
por eso ellos no van a, digamos que a negar los verbos cuando ya tengan auxiliar, jamás. Si tienen auxiliar, el auxiliar es el que me indica a mí que tú estás hablando en pasado, ¿cierto? Y entonces yo continúo, I didn't play. Y si lo comparo con el presente, vea cómo digo, yo no jugué fútbol ayer. ¿Cómo digo yo no juego? Pues utilizo el auxiliar del presente, I don't play. ¿Y cómo digo yo no voy a jugar? Pues utilizo el auxiliar del futuro, I won't play. ¿Sí se da cuenta? Es el auxiliar que me indica a mí en qué tiempo estoy hablando, sobre todo cuando no tengo esa posibilidad de conjugar como tal. ¿Listo? Entonces nuestra negación en este caso nos quedaría de esta forma. I didn't play soccer. Esa sería nuestra negación. Pilas entonces con la conjugación del verbo que no es necesario. Hagamos por acá. Perdón. Este ejemplo. I watched a movie last weekend. Listo. I didn't watch. Ya no coloco esa de. I didn't watch a movie last weekend. I taught English yesterday. I didn't teach. María didn't teach. El auxiliar ya no va a cambiar como do y das, que recuerde, para presente teníamos que tener presente eso. Si era tercera persona era das, ¿no? Si eran los demás eran do. En este caso no. Did para todo el mundo. Pare de contar, no necesito nada más. ¿Listo? I didn't, María didn't, my cat didn't, Bogotá didn't, my computer didn't, my smartphone didn't, lo que sea. Pues la acción como tal, recuerde no conjugarla, ¿listo? Entonces nos quedaría más o menos la estructura así. Sujeto más auxiliar, que es did, ¿sí o no? Más el verbo en su forma básica, base form, vamos a dejarlo acá, y el complemento. ¿Listo? Más o menos así sería nuestra estructura en negación. Tenemos nosotros negaciones en nuestra evidencia. Tiene que revisar, pero, bueno, revise el contexto, no le va a dar la copia. Pero revise el contexto. Si uno tiene que mirar, bueno, esta oración puede ir en negación, está bien, o de pronto no, está bien. Acá hay algunos verbos que, si se da cuenta, no están conjugados. Bueno, usted tiene que ver de pronto cuál de estos le puede casar. Si de pronto tiene que conjugarlo, pues lo mira también, pero yo creo que los que están acá le sirven, los que ya están conjugados en pasado, le sirven para completar las oraciones, ¿no? Pero creo que no tenemos ninguna negación. Igual si la tenemos, pues ya usted más o menos tiene la idea. Recuerde, auxiliar y el verbo nos queda normal. ¿Qué nos queda aquí? Revisar la pregunta, ¿no? Y bueno, las preguntas en pasado simple como en presente simple igual, pues se manejan de la misma forma, tienen una estructura muy parecida. Les he dicho antes siempre, si yo tengo una pregunta y la pregunta es acerca de una descripción, es decir, con verbo to be, pues usted empieza sus preguntas con verbo to be, siempre. Are you happy? Que esté en pasado, no, misma vaina. Were you happy? ¿Cierto? Entonces, mis preguntas con verbo to be siempre empiezan con verbo to be. Cuando mi intención sea eso, preguntar acerca de una descripción, una emoción, lo que sea. ¿Cierto? Si yo tengo una pregunta en presente, siempre esa pregunta va a empezar ¿con quién? Con el auxiliar. Siempre. ¿Cuál auxiliar? Pues el del presente. Do or does, depende del sujeto. Do you play soccer? ¿Cierto? Si la persona es ella, does María, play de guitarra. ¿Listo? Si tengo pregunta entonces con to be, empiezo con to be, sean presentes, sean pasado. Si tengo pregunta con otro verbo que no sea el to be, empiezo con auxiliar. Si es presente, do. Si es tercera persona, y presente, does. Si tengo entonces, ya lo vimos acá, pregunta en pasado con verbo to be, pues empiezo con el verbo to be en pasado. Pero si tengo pregunta en pasado con otro verbo, pues empiezo entonces ¿con quién? Pues con el auxiliar del pasado. Did María play the guitar? ¿Qué me queda aquí? Por ejemplo, si usted se da cuenta, estas dos preguntas son la misma. Does María play the guitar? Presente simple para rutinas. ¿María toca la guitarra? Como una rutina. Pasado. ¿María tocó la guitarra? ¿Qué nos queda aquí de pronto pendiente? Pues intentar agregarle como una expresión de tiempo. Ayer, hace 2 semanas, hace 1 hora, en el concierto de la semana pasada, bueno, no sé, agregar de pronto una expresión de tiempo para que me quede un poquito más. ¿Listo? Sea el sujeto que sea, siempre vamos a tener nuestro auxiliar. Did, y las preguntas pues empezarán con did. A no ser que tengamos un WH, por ejemplo, ¿por qué? Sin embargo, lo que yo haré, pues, agregar el por qué, el cómo, el cuándo, el how, el did, el when, el what, dependiendo de lo que yo quiera saber,
y después tengo la misma pregunta, la misma estructura de la pregunta. Las preguntas informativas nacen de las preguntas de sí o no. Esto es una pregunta de sí o no. Quiero hacer una pregunta informativa, le agrego el WH que yo necesite, es decir, la información que yo quiera. Aquí quiero una razón, why, y tengo la pregunta igual. Did Maria play the guitar? Yes. Yesterday. Okay, why did Maria play the guitar? Ah, Maria played the guitar because she had a concert yesterday at Movistar Arena. Ah, really? Yeah, that's good. ¿Listo? Bueno, y esto entonces tiene que ver con la temática gramatical, ¿vale? Para que usted pueda realizar la evidencia, ¿listo? Ahí vamos viendo un poquito de, recordamos presente, vimos hoy un poquito del pasado, vimos un poquito del futuro, ahí vamos viendo en las evidencias, pues nos vamos como familiarizando un poco más con todos esos tiempos. La idea es que usted vaya entendiendo cómo funciona la lengua en este caso, cómo funciona la lengua inglesa, y cómo a la final pues es muy estructurado, ¿no? Un poco, mucho más que el de nosotros, que nuestra lengua materna, el español, que en algunos casos pues tiene una flexibilidad bastante interesante, pero que aquí, claro, que el inglés también la tiene, sí, pero que a la final también es importante nosotros tener en cuenta desde la estructura base y después ir viendo cómo yo puedo modificar eso. Bien, bueno, aquí les tengo los verbos de estos que están acá. Miremoslo así rápidamente. Tenemos buy, que es un verbo irregular, pasado, bought, que significa comprar. Tenemos catch, verbo irregular también, es decir, que cambia, pasado, caught. Traducción, atrapar, atrapar algo. Tenemos verbo irregular también, drink, pasado, drank, significa beber, ¿no? Tomar algo, pero de beber. Sell, verbo irregular también, sold, significado, vender. Verbo irregular otra vez, fall, caerse, fell, pasado, caer, ya lo hemos dicho. Do, verbo hacer. Recuerde que do y did son auxiliares, pero también son verbos, ¿no? No se le olvide, también son verbos. Entonces, yo puedo tener el verbo como, o yo te puedo poner una pregunta como esta, que a veces uno se pregunta cómo así, ¿qué hizo ayer? What did, porque es el auxiliar para usted, you, ¿y cuál es la acción? Hacer. What did you do yesterday? Entonces uno ve esa pregunta, pero ¿cómo así? Es como rara. No, uno es el auxiliar que yo necesito porque estoy preguntando en pasado. Y el otro es la acción que yo necesito, que la acción es hacer. ¿Listo? Por eso está ahí. Y como ya está el auxiliar, pues esa acción no era en pasado, ¿no? What did you do yesterday? Ah, I did, I traveled, I played, o lo que sea. ¿Listo? Yo me fui por acá, listo. Entonces, do, presente, did, pasado y significa pues hacer. Tenemos otro verbo, throw, arrojar, threw, en pasado, es un verbo irregular también. Win, ganar, won, en pasado, irregular, ganar, ¿no? Hemos dicho write, presente, wrote, pasado, escribir. Verbo irregular, todos son irregulares, de hecho. Spend, presente, spent. Aquí la diferencia es la de spend, spent. ¿Listo? Una se queda aquí con los dos dientes cerrados, y la otra sí abre la boca pues un poquito y sale el aire. ¿Listo? Es la diferencia que ahorita no podría parecer importante, pero lo es, ¿no? Porque solamente ese sonido ya te va a cambiar lo que tú estás diciendo, ¿no? Spend, spent. ¿Listo? Una explota la final, la T. ¿Y qué es gastar o permanecer? A veces yo digo spend time, es pasar tiempo, digamos, con alguien o con algo. ¿Listo? Bueno, esos son los verbos entonces. Recomendación ya final como tal. Antes de irse a responder, escanee el texto. Entonces, recuerde que escanear no es leer. Escanear es ver. Veo. Tan. ¿Qué palabras yo no sé? Escriba esas palabras que usted no sabe. Aquí, por ejemplo, yo hice un ejercicio antes. ¿Sí? Las escribí. Estas. Después me tomo el tiempo de ir a buscar en cualquier herramienta que hay. Por ejemplo, Word Reference es una buena herramienta. Es un buscador, un diccionario. Lingua es otra buena herramienta. Puede irse a buscar. ¿Listo? Busque todas las palabras. ¿Listo? Todas las palabras. Y después intente ahora sí traducir. Primero, traducir. Entonces digo, Beethoven, no sé qué va acá. Muchos, ese patrons, miremos acá. Patrocinadores, listo. ¿Quién? Este gave es el pasado de give, que es dar. Entonces dio. ¿A quién? A él. Funds, que son básicamente es como fondos y prestigio. Así, literalmente. Pero después, ¿qué pasa? Yo primero traduzco y ahora interpreto. Entonces digo, listo, bueno, a Beethoven, el verbo no lo va a decir, listo. Muchos patrocinadores, quienes le dieron a él fondos y prestigios, o quienes les ayudaron a construir su fortuna y le dieron prestigio. Ya uno va interpretando ahora sí
y entendiendo qué es lo que está diciendo. Y ya una vez ese ejercicio, pues yo creo que ahora sí ya puedo coger, venga, ¿cuál será el verbo que me sirve a mí? Lo escribe pues usted y listo. Recuerde entonces que por acá tenemos una pregunta, téngala ahí presente para que no la vaya a embarrar, teniendo en cuenta pues la estructura de la pregunta que acabamos de ver, ¿sí o no? Para que lo tenga presente y ya, de resto creo que esa es la evidencia. No sé entonces ahora sí después de hablar tanta carreta, ¿les queda clara cómo la ven, más o menos, fácil, difícil? Preguntas acerca del pasado, bueno, lo que necesiten, los escucho, los leo. Doctor, ¿qué dijiste que es want? Want? Dime, yo dije ¿qué? Watch, ¿qué? Won, W-O-N. Este acá, sí, ese es el pasado de ganar. Entonces tengo win, ganar, won, que sería pues ganó, dependiendo de la persona, ¿no? Ganó. Recuerda que para todos es el mismo, ¿no? El mismo sujeto. El mismo verbo para todos los sujetos sería won, ganar. Está por acá, ¿no? Ese está aquí. Aquí está el win, won. Bueno, igual yo creo que les voy a pasar estas diapositivas, si a ustedes les parece, desde aquí hasta aquí, para que las tengan ahí. Si les sirve, bueno, me parece. Se las puedo compartir ahorita aquí a Fernanda. No hay lío. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra duda por ahí que les salga? ¿Qué tal? ¿Si están ahí, perfil presente y cuerpo ausente o qué pasa? No, profe, yo creo que empiezan a surgir ya cuando empecemos a hacer los trabajos. Bueno, de pronto sí, Fernanda, cuando ya uno se siente a escribir, tal vez, o a hacer la evidencia, pero yo creo que esta evidencia está sencillita, pues. Claro, usted la puede hacer de los más sencillos, ¿no? Irse aquí a Gemini, a inteligencia artificial, y tradúzcame esta oración y se la copia y ya, ¿no? Está bien. La recomendación va a ser, bueno, intente hacerlo teniendo en cuenta la explicación de hoy, mirando, pues, haciendo el ejercicio de buscar las palabras, de escanear. Ese será el propósito a la final. Que a la final el producto, pues, que me salga bien o no, bueno, no importa, desde que yo haya hecho el ejercicio a conciencia, pues será lo más importante, ¿no? Bueno, listo. Bueno, nada, si no tienen dudas, entonces ha sido un placer. Pero no se han aburrido tanto. Nos estamos charlando, no mentiras. Nos vemos el siguiente entonces, nuestra siguiente sesión será noviembre 13. Nos vamos a ver más o menos a la misma hora, 3:30, si les parece. Y vamos a trabajar la siguiente evidencia que sería el audio voice record. ¿Listo? Desde este momento, los que de pronto fueron llegando un poquito más adelante, yo dejé ya en este momento la evidencia en Sajuna para que usted vaya. Si la quiere subir el día de hoy, excelente. Si la quiere subir el día 7 de diciembre a las 11:50 de la noche, excelente. Tus mercedes verán cómo le funciona un poco mejor. Pero pues la fecha final de todas las evidencias que vamos a hacer es el 8 de diciembre. Claro, yo le aconsejo pues que vaya adelantando trabajo seguramente. Pues sí, le va a rendir más y va a llegar al final del año. Dicen por ahí melo, pues, no mentiras. Relajado, pues, sin estar ahí peleando. Y recuerde que la parte técnica también es demandante, entonces intente trabajar las partes claves y transversales. ¿Listo? Tal vez más rápido, pues, por decirlo de alguna forma, para que al final de pronto en diciembre, pues, se dediquen solamente a su parte técnica. Bien, pero bueno, es una recomendación. Listo. Bueno, ahora sí los dejo Listo, profe, gracias. entonces. Profe, ¿será que puedes? Dime. Es que unos Profe, una chicos me pregunta. dijeron que sí, por favor, podías habilitar o sea, todas las evidencias para que, digamos, los que ya tienen pues conocimiento en inglés las puedan hacer, Fernanda, pero pues es que me ¿no? gusta dejar la explicación. Pues yo lo puedo hacer, pero lo puedo hacer, Fernanda, pero aquí queda grabado. Si se la tira, no le doy segunda oportunidad. Ok, listo, profe. ¿Te parece? Que se Listo, espere la explicación. Y si la tira, baila, porque si no después, pero ¿cómo así? Pero, profe, ¿y el plan? No, pero si usted sabe. listo, profe. Listo. Entonces, Igual ahí les yo las digo abro. yo. Yo las abro, yo las abro Profe, la igual. evidencia 9 tiene Dime, fecha de dime. apertura el 20.
Venga, La miramos, venga, evidencia 9 tiene fecha de apertura el 9 de marzo, el 20 de marzo. pero de este año, ¿no? O el otro año, no, este año. O el otro año. Sí, no pasa nada ahí, ¿verdad? No, esa es la fecha desde donde está habilitada. Entonces, desde marzo de este Ok. año tenían la posibilidad de subir la evidencia, que supongo que yo que las otras deben estar iguales. No sé si han visto los que iban a subir temprano. Ahí pueden revisar, yo creo que están iguales, pero ya miramos, ya miramos. Espérame, ya confirmo. Sí, creo que están iguales. Sí, todas deben estar algo muy parecido. Michi, miramos rápidamente por acá. Ah, esto es el material. La cabeza, hombre. Ya empezó a llover, hombre. Listo, evidencias. Ven a ver, sí, dice, sí, 20 de marzo, pero es apertura, entonces supongo que ahí podemos subir. Si no pueden subir algo, aquí si de pronto te molesto, Fernanda, me avisas. Si alguien no puede subir algo, si me avisas, ve, Fernando, a la hora que sea, para poder revisarlo de pronto, ¿listo? Pero esa fecha de Listo, apertura pues. creo que no tiene lío. Ven, miramos de una de las demás. Mira, yo tengo evidencia 19 y evidencia 3. La 19 dice apertura miércoles. Ahí está abierta. Pero está oculta. Entonces voy a ocultar esta que está aquí más bien. La 18. Voy a abrirle la 19. Voy a ocultar la 17 que no la vamos a hacer. Esta tampoco la vamos a hacer. La habilidad lectora, esa está disponible desde el 18 de marzo, entonces también está ahí. Esta tampoco la vamos a hacer, la voy a ir ocultando. Ahí está el foro que ya hicimos, creo. Listo. Listo, ahí está. Listo, ahí están, Fernanda, disponibles por si las moscas, cualquier cosa me avisan, ¿listo? Lo que no tienen por ahora son Listo, fecha de profe, cierre. gracias. Dale, dale. Listo. Bueno, ¿alguna otra cosita que nos quede por ahí pendiente? Vamos a ver la grabación hasta acá, yo La creo. grabación y ya.